Hola hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente es un placer estar con ustedes y saludarlos. Espero que se encuentren bien y que estén prestos en esta tarde para adorar a nuestro Dios, para glorificarle y también que sea su bendita palabra quien nos hable y que nos dé el ánimo necesario en nuestras vidas en este día. Así es que yo voy a invitarles, hermanos, a que abran la bendita palabra de nuestro Dios. Ahí en el libro de Josué, es un poco largo, pero por eso no está escrito todo, pero algunos versículos que vamos a ocupar van a aparecer ahí. Así es que yo les invito a que abran la bendita palabra de nuestro Dios ahí en el libro de Josué, Josué del 1 al 9, lo vamos a leer todos juntos. Y si no tienen Biblia ahí en su casa, bueno, pues pueden escuchar atentamente. Así es que vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios, Josué capítulo 1, del versículo 1 a 9. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios, Josué 1 a 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El versículo 9, el último. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bien, hermanos, viendo la historia del pueblo de Israel, desde Noé, desde Abraham y Moisés, vemos cómo la transición de la vida que va pasando nos pone a pensar de cómo ha sufrido ese pueblo, pero también de cómo es que Dios lo ha llevado adelante y lo lleva hasta la tierra prometida que Dios ya había preparado. Así es que creo que también nosotros, en nuestra transición de nuestras vidas, llega el momento en el cual cuando vamos a decirlo, llegamos a la mitad de vida, por decirlo, a los 30 años, y creo que nuestros hijos ya están grandes, unos ya se casaron, o si es que no, todos ya se casaron y nos quedamos solos. Y pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Estamos solos. Y viendo aquí la historia de Josué, el tema que escogí de esta tarde se llama Preparándonos para la conquista. Creo que en nuestras vidas siempre tenemos ejemplos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nos sirve su vida o su historia para nosotros, para que también podamos
ser mejores o no caer en esos errores que cayeron tal vez nuestros abuelos o nuestros padres. Y preparándonos para nuestra batalla del día. ¿Saben? Dice el versículo 1 de Josué que después de que la muerte de Moisés, pues Josué es puesto por Dios y levanta un nuevo líder humano para el pueblo de Israel. Pero recordemos, hermanos, que ese pueblo, cuando Josué y Caleb fueron los dos espías a la tierra prometida, y cuando regresaron nuevamente a los 10 de ellos, tenían gran desánimo y desanimaban al pueblo diciendo: no, es que son unos gigantes y una ciudad muy grande, fortificada, que no los podemos vencer. Dice que para ellos era como unas hormigas. Pero saben, Josué y Caleb no fue así. Ellos no desmayaron y no desalentaron al pueblo, sino que ellos siguieron adelante. Así es que hoy vamos a aprender de Josué cómo es que nuestra vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de esta enfermedad, no nos debemos de desalentar, no debemos no tener ánimo, sino a lo contrario, debemos de tener ánimo como Josué. ¿Y qué es lo que qué debería hacer Josué y el pueblo para tener ese triunfo? Bien, pues número 1, dice allí en el versículo en el versículo 3, yo he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y dice en el 5, nadie te podrá hacer frente, dice el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es lo que debía hacer Josué entonces con el pueblo? Primeramente dice que debe de recordar que Dios estaba con él, como lo estuvo con Moisés. Para poder conquistar a esa tierra prometida, que debería de llevar a ese pueblo tan rebelde y que más antes se quería regresar a Egipto porque veía que no podía pasar porque había muchos obstáculos, había unos gigantes y esa ciudad donde no podía tan fácil vencerla. Y vemos cómo es que Josué se enfrenta a esa gran situación. Antes de que cruzara el río Jordán, se muere Moisés y se acaba el pan diario que Dios le ofrecía al pueblo. Vamos a decir como cuando uno pide una pizza y está ahí en la puerta. Y este pueblo todos los días tenía que comer el maná, si recuerdan. Pero después de ese momento se iba a acabar ese maná. Ahora, ¿qué iba a hacer Josué y qué iba a hacer el pueblo con esa gran situación? Bueno, pues primeramente debe de prepararse. Hoy nosotros a veces no nos preparamos. Y no nos preparamos y entonces vienen todas las consecuencias en nuestra vida.
Siempre Dios nos recuerda que Dios está siempre con uno. Y nos da su bendita palabra para saber que Él siempre nos acompaña, que Él siempre está de nuestro lado, que Él siempre dirige nuestra vida, que Él siempre provee, que Él siempre te da el ánimo. Así es que, hermano, no te desesperes de esta situación. Debes de recordar, como estuvo con Moisés, dice, yo también estaré contigo. Y también hoy Dios estará con nosotros. Así es que para poder vencer, tenemos que recordar las Escrituras y también tenemos que recordar lo que el gobierno, lo que la ley nos dice para que nuestra vida sea bien, esté bien. Y no tengamos la necesidad de ir al médico, no tengamos de ver otros medios por el cual perezcamos. Solamente hay que prepararnos cuando vamos de compras, prepararnos cuando vamos al camión con nuestro cubrebocas, con los medios necesarios para que no nos infectemos. Pero saben, se nos olvida realmente. A veces también se nos olvida las promesas que Dios tiene para su pueblo. Sí, imagínense si se nos olvida en nuestra vida lo que tenemos que hacer diario para salir. Veo que cuando uno va a alguna parte, los camiones van bien llenos y la mayor parte no lleva cubrebocas. Entonces se le olvida de que debe de llevar ese cubrebocas, se olvida de que debe de prepararse para que no se infecte. Hoy el Señor también nos recuerda que nosotros debemos estar preparados para poder vencer esos obstáculos, así como Josué recordó. Entonces, ¿qué gran ejemplo tenemos de Josué? Pues Josué fue un hombre valiente, esforzado, que necesitaba el ánimo para poder llevar a ese pueblo y cruzar ese mar. Así es que él, para cruzar el mar, tuvo que prepararse, y dice más adelante que él convocó al pueblo y dijo: preparen los alimentos porque en 3 días vamos a partir. Y conságrense al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a conquistar, vamos a cruzar el mar. Nosotros también, ¿cómo nos debemos de preparar en nuestras vidas? Pues debemos de prepararnos en escuchar la palabra de Dios, debemos de prepararnos en leer la palabra de Dios, debemos de prepararnos en seguir los consejos que nos da el gobierno para que nosotros podamos conquistar y tener ánimo de esta situación que estamos viviendo hoy en estos días. Debemos de recordar, hermanos, que no estamos solos, que siempre tenemos una compañía, y esa compañía es Jesús. Debemos recordar, hermanos, que siempre Jesús te da la solución. Hoy, hermanos, también el gobierno nos da las soluciones para no contagiarnos, pero lamentablemente se nos olvida que tenemos que salir con las debidas precauciones, o que no debemos de salir, que debemos de quedarnos en casa. Pero a veces queremos salir sin cubrebocas, sin nada, así es que debemos de estar protegidos. Hermano, no te desanimes de esta pandemia, de esta crisis. Creo que Josué también pasó por una gran crisis al cruzar el Mar Rojo, al llevar a ese pueblo, al ya no tener alimentos y ahora conseguirlos por ellos mismos. Nosotros también, para poder vencer esta pandemia, tenemos que conseguir el trabajo, tenemos que conseguir los alimentos, pero creo que hasta este momento Dios nos ha bendecido en darnos alimento en nuestras vidas, darnos protección, darnos sanidad. Y creo que algunos lo hemos experimentado cuando nosotros hemos orado a Dios y suplicado al Señor, o de decirle al pastor de que interceda porque Dios haga la obra en nuestras vidas. Y creo que lo hemos experimentado nosotros mismos. Dice allí, entonces, no estamos solos. ¿Quién es el que te acompaña? Jesús.
Siempre está a nuestro lado. Y por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. A veces nosotros no nos deleitamos en Jesucristo. Nos deleitamos en otras cosas, menos en Jesús. Debemos de tener ánimo siempre de que Dios está en nuestro lado, de que Dios va a proveer las necesidades. Solamente hay que tener esa confianza y obedecer su bendita palabra, como lo hizo Josué al mandato de Dios. Dice el versículo de Deuteronomios 31:6. Lo vamos a leer todos juntos, a la de 3, 1, 2 y 3. Dice así en Deuteronomios 31:6, esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida? Esforzarnos en leer la palabra de Dios, esforzarnos en creerla de que Él nos va a dar lo necesario y que nos va a cuidar y nos va a proteger y que todo esto va a pasar, de que es una transición en nuestra vida. Creo que alguno de nosotros cuando se unió en su matrimonio y tuvo su primer bebé y se empezó a enfermar su niño o la niña y no sabe uno qué hacer, más sin embargo vamos al doctor o nos dice nuestro padre o nuestra hermana o alguien que tengamos confianza de cómo poder cuidar a ese bebé y sana a ese bebé. O de que a veces pasan otros problemas en nuestra vida, de que no tenemos dinero, porque algún día también se ha escaseado el dinero, aún aunque no haya esa pandemia. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? Creo que Dios hasta ese momento te ha cuidado y te ha ayudado. A pesar de que a veces no eres cristiano o que ya eres cristiano. Pero Dios siempre tiene misericordia de cada uno y siempre está con cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, yo les invito a que se esfuercen y cobren ánimo en que Dios está siempre de nuestro lado. De que no tengamos miedo, de que esto va a pasar pronto. Así que veamos esa historia de Josué y cómo es que pasó. Y imagínense, para poder vencer esa ciudad fortificada, la de Jericó, ¿qué tenía que hacer Josué? Su gente no tenía armas, su gente no era de guerra, solamente él tendría que caminar 7 veces. Y invitó a su pueblo, así es que caminen. Vamos, porque Dios está conmigo, está con nosotros. Y caminando 7 veces. Después de esas 7 veces o 13 veces que fueron en total, se derribó esa muralla de Jericó. ¿Por qué? Porque ellos se esforzaron y tuvieron ánimo de que iban a conquistar esa tierra y que Dios les había prometido de que esa tierra iba a ser suya y de que esa tierra les iba a dar miel y leche. Así es que, hermanos, esfuércense así, busquemos la palabra del Señor, porque Jehová es nuestro Dios y siempre está con cada uno de nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. Así es que, ¿qué debía hacer nuevamente Josué y el pueblo para tener ese triunfo? Número 2. Veamos a ver el versículo 7, Josué 1:7. Así es que vamos a leer todos juntos, ahí la tienen en su pantalla, y nuevamente lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que tenía que hacer Josué con el pueblo? Esforzarse y ser valiente. El ser valiente, hermano, significa que la ley de Dios sea nuestro gobierno,
Que la ley de Dios sea nuestro alimento espiritual día con día. Hoy, hermanos, a veces ya no se lee la palabra de Dios y solamente se lee con frivolidad. ¿Por qué? Porque piensan que la palabra de Dios solamente es como cualquier otro libro, o que yo la he leído, pero no encuentro las respuestas, no encuentro la salida y no encuentro la solución. Pero saben, hermanos, ¿qué es lo que hizo Josué? Se esforzó y hizo la ley suya. Hizo la ley que sea o sea, que gobernara en él. Entonces, él podía sacar fuerzas para no desalentarse. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos da siempre la esperanza, el ánimo, la fuerza. Así es que Dios nos da en las Escrituras las respuestas a todas nuestras necesidades y a todas nuestras circunstancias. Solamente hay que leerla y tener esa confianza como Josué así lo hizo. Dijo Dios, esfuérzate y sé valiente. Hermanos, 3 veces ahí encontramos de que Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y en el 5, desde el 6, esfuérzate y sé valiente. Y en el 7, esfuérzate y sé valiente. Y el 8, esfuérzate y sé valiente. O sea, siempre está diciendo que esforzarse. Hoy, el ser humano no se quiere esforzar. No se quiere esforzar en seguir la ley de Dios. No se quiere esforzar en seguir la ley del gobierno. No se quiere esforzar en nada. Y por eso entonces viene el fracaso, viene la crisis en nuestras vidas, porque nosotros no nos preparamos. El pueblo de Dios a veces no está preparado. Y nosotros, Dios nos da la palabra del Señor para que nosotros nos preparemos física, espiritualmente, económicamente y materialmente. Solamente que debemos esforzarnos y ser valientes, esforzarnos en leerla del diario, esforzarnos de ser valientes, de que tenemos la necesidad de buscar de Jesús. Dios nos da las Escrituras para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para dirigir nuestras vidas, para dirigir nuestros hijos, para dirigir nuestra esposa, nuestro matrimonio. Solamente debemos ser esforzados. ¿Te has esforzado tú por leer la palabra de Dios todos los días? ¿Te has esforzado en memorizar algunos versículos? ¿Te has esforzado en seguir las instrucciones que da el gobierno? ¿Estás preparado para todo ello? A veces vivimos en una crisis porque a veces nosotros no nos preparamos. No nos preparamos tal vez en ahorrar nuestra economía. No nos preparamos tal vez en comprar víveres para algo otro, para cuando menos tener de 1 o 2 semanas para cuando tal vez no haya trabajo o cuando no tengamos dinero para poder tal vez llevar al hijo al doctor o alguna otra necesidad, o cuando se descompone el vehículo, cuando se descompone la computadora. A veces necesitamos economía y a veces no estamos preparados en tener esa economía ahorrada. Debemos de prepararnos físicamente y espiritualmente, económicamente. Como decimos, debemos tener un colchoncito para cuando vengan esas adversidades, esas necesidades, entonces tendremos. Y así nos debemos de estar preparados. Y si no nos hemos preparado, pues que ahora a través de esta experiencia, a través de esta pandemia, nos sirva de prepararnos para que cuando venga nuevamente una crisis, pues entonces ya estemos preparados. Pero lamentablemente nadie se ha preparado. Y a veces ni siquiera uno se ha preparado para la muerte. Discúlpeme tal vez, pero a veces ni siquiera nosotros no estamos preparados para cuando la muerte. ¿Estás preparado? ¿Has recibido al Señor? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Te regocijas en Él? ¿Te esfuerzas? ¿Eres valiente? Creo que Dios quiere que nos esforcemos y seamos valientes y cada día nos vayamos preparando para la vida, para la muerte también, hermanos. Así es que nunca se olviden de que Dios
es nuestro enfoque y que la ley de Dios debe ser nuestra ley, nuestra prioridad, que esté siempre en nuestros labios. Vamos a ver el número 3. ¿Qué debe hacer Josué con el pueblo para poder vencer y conquistar? Dice ahí en el versículo 8 de Josué, dice, nunca, Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Lamentablemente, hermanos, a veces en la situación que estamos viviendo, nos desviamos. El pueblo de Dios también se desmoralizó y se desvió de él, porque pensaban que no podían con esos gigantes, pensaban que no podían conquistar, pensaban que no iban a poder derribar a esa muralla de Jericó. ¿Saben quién pudo solamente llevar a ese pueblo y quién pudo entrar a la tierra prometida? Ni aún Moisés. ¿Y saben por qué? Porque él se enojó mucho. Y recuerdan cuando Dios mandó a que sacara agua de la piedra, y él la golpeó por causa del pueblo de Israel, porque era rebelde y porque no confiaba en Dios. Y no fue, y él no conquistó, o sea, no fue a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb, después de 40 años, hermanos, después de que murió tanta gente, y la nueva generación pudo entrar y conquistar esa tierra. Y repartirlos y conquistar esos reyes que eran muy poderosos. Imagínense, ¿qué podía hacer el pueblo de Israel o Josué? Pues por eso le dice, ok, Josué, no te olvides que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y no te apartes de mi ley, sino que recuerda cómo es que con Moisés yo estuve, cómo es que hice las maravillas, cómo es que hice las obras, cómo es que yo cuidé a tu pueblo. ¿Cómo es que yo les daba de comer en esas necesidades? ¿Cómo es que cuando tenían angustias y clamaban a mí, yo les respondía siempre y los libraba de esos pueblos? Y les daba esa bonanza y esa paz. Así es que recuerda, y por eso es que Dios nos invita a que nosotros recordemos la palabra de Dios, recordemos como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Josué, así también lo hará con nosotros en nuestras vidas. Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. Meditar en ella. Meditar en ella significa enfocarse en los pensamientos de Dios. No te enfoques en los pensamientos de aquellas personas, en los pensamientos de las noticias. No te enfoques en lo que dice, sino que enfócate en lo que dice la ley de Dios. Llena tu mente de las promesas de Dios. No te llenes de tu mente de esas angustias, de esas adversidades, de que cómo voy a salir, de que cómo voy a poder con esta situación, de que cómo voy a hacer con mi economía, de que cómo voy a buscar mi alimento, de que cómo voy a hacer con todas esas cosas. Se llena el pensamiento y entonces se desvía uno y agarra por la izquierda en lugar por la derecha. Porque nuestra mente se llena de cosas, de lo que nos llena la televisión, de lo que nos llena las noticias, de lo que quiere que el gobierno nos llene. Y entonces viene la desesperación. No te desesperes, porque Dios está con nosotros. Así como lo estuvo con Josué y con Moisés, Dios está con nosotros. Y así como lo estuvo con Abraham, con Noé, con todos ellos, Dios siempre los ha llevado por un buen camino. Y siempre han tenido adversidades, siempre tienen transición de sus vidas, momentos difíciles en los cuales a veces ya quieren derribar todo. Y ya no quieren seguir a Dios, pero Dios siempre tiene una promesa, tiene una esperanza.
meditando en ellas, trae paz, trae gozo, trae tranquilidad, trae sabiduría y trae gran relación con Dios. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, si nosotros siempre buscamos a Dios, si hacemos la ley en nosotros, entonces traerán paz y gozo en nuestro corazón, y entonces esa paz que solamente Dios nos las da, va a estar en nuestro corazón. Porque el mundo a veces nos llena de tantas cosas que en lugar de darnos paz, nos llena de inseguridad, de incertidumbre. Nos llena de muchas cosas que nos atormenta y que a veces no podemos salir con esta situación. Pero meditando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, entonces nos dará esa paz y ese gozo y esa tranquilidad que solamente Dios sabe dar. Y debemos entonces recordar, y cuando nosotros hacemos la palabra nuestra, entonces podemos tener esa confianza de que pronto va a pasar y que todas las cosas que está pasando, o de que si necesitamos economía, Dios nos las va a proveer. No sé cómo, hermanos, pero créanme que Dios provee de una forma u otra. Porque yo les aseguro que los verdaderos hermanos o cristianos creo que tienen ese gozo y esa tranquilidad en su corazón de que siempre han visto la mano poderosa de Dios, de que siempre ha provisto esas cosas, o les haya dado alimento en su casa, les ha dado vestido. Creo que Dios es grande y maravilloso, hermanos. Por eso entonces debemos de leer la palabra de Dios y que nunca se aparte de nuestra boca, sino que de día y de noche meditemos en ella. Y meditando en ella, como dije, trae paz, tranquilidad, sabiduría y una relación más íntima con Dios. ¿Quieres tener una relación más íntima con Dios? Entonces tienes que leer la palabra de Dios. Debes de recordar que no estás solo, que siempre Dios está con nosotros, de que Jesucristo siempre está a tu lado. Solamente es cuestión de clamar a Él y de buscar y de tener esa confianza. Realmente Josué tuvo esa confianza y siguió la palabra de Dios, porque para poder conquistar esa tierra, para poder llevar a ese pueblo rebelde y que a veces quería regresarse nuevamente atrás, había mucho desánimo. Necesitaba Josué mucho ánimo y ser valiente y ser intrépido para poder llevar a ese pueblo. Así también en nuestras vidas necesitamos ser valientes y intrépidos para poder conquistar y no dejarnos vencer por las adversidades o por las cosas que están pasando en este día. La ley de Dios, hermanos, o meditando en su palabra de día y de noche, significa que es nuestra guía, la palabra de Dios, que es nuestro mapa. Que la Biblia es nuestro dulce, nuestra miel. Así es que, hermanos, no se olviden de que Dios siempre tiene la solución. Solamente hay que tener confianza, solamente hay que tener esa seguridad, esa fe. Josué tuvo fe en Dios. Josué tuvo esa seguridad de que Dios estaba con él, y que no se olvidó. Y por eso a veces en Deuteronomio le recuerda a Moisés al pueblo: no te olvides de mi ley, acuérdate. Recuerda, siempre está recordando de que Dios está con nosotros. Y por eso es que nuevamente Dios nos recuerda de que nosotros no estamos solos, de que Él siempre está con nosotros, de que Jesús siempre está con nosotros, de que Él siempre nos da la sabiduría y el entendimiento, y de que todo esto va a pasar, hermanos. No sé cuándo, pero va a pasar. Debemos de tener esa fe y esa seguridad de que vamos a poder vencer, así como lo hizo Josué y Moisés y todos los demás profetas, hermanos. Para concluir, solo hay que tener valor. ¿Tienes valor o, como dice, o te vale? Realmente debemos tener valor en confiar en Dios, de tener esa firmeza de que la palabra de Dios es nuestra ley, y de que debemos prepararnos cada día para que cuando vengan las adversidades nos encontremos con esa seguridad de que hay solución. Solo hay que tener valor, firmeza, fe, obediencia. Creo que son ciertas características
que Josué tuvo para poder conquistar. Y si tú quieres conquistar ese tiempo, tenemos una base en cómo seguir, como lo hizo Josué, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham. Solo hay que tener valor, firmeza, fe, obediencia para obedecer la ley de Dios y así tener éxito en la vida. Las bendiciones y la victoria llegarán a medida que expresamos nuestra confianza en Dios y obedecemos sus mandamientos. Creo que son varios puntos en el cual aquí nos da una enseñanza a Dios de cómo es que podemos conquistar todas estas adversidades, todos estos gigantes, todas las cosas que están por encima de nuestra vida. Así es que, hermanos, tengan ánimo, esfuércense y sean valientes, no tengan miedo, porque Dios siempre está con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos da las promesas. Allí en Mateo 28, para concluir, hermanos, dice en el 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí, hermanos, donde yo les quiero decir, he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús promete siempre estar con nosotros todos los días. Y debemos de recordar que no estamos solos, de que Jesús está en todo momento y todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo, hermanos. No nos llenemos nuestra mente de cosas que solamente nos llenan de temor y nos llenan de adversidades, nos llenan de desconfianza, nos desaniman. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Así es que oremos. Padre eterno, tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, en el cual, Señor, ponemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Y sabemos, Padre eterno, que no hay hijo que esté desamparado, ni justo que mendigue pan, sino que siempre tú les das lo necesario. Y así como estuviste con José, con Caleb, con Moisés, con todos ellos profetas, hermanos, con todos aquellos líderes, sabemos también, así también estarás con nosotros y estás con nosotros. Porque tu palabra, Señor, nos dice que estarás con nosotros en todo tiempo y todo momento. Y de que tú siempre has sido nuestro refugio. De generación en generación, Señor, tú has siempre estado con nosotros. Y desde que antes, dice que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres nuestro Dios. Y vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Señor y Dios, permite que cada día tu palabra sea nuestra vida, nuestra ley. Y que meditemos en ese momento, meditemos en tu palabra, meditemos de que tú nos das la confianza, una esperanza de que siempre estarás con nosotros. Oh bendito Dios, gracias te damos, Padre eterno, porque siempre nos recuerdas que tú estás con nosotros y que solamente debemos obedecer, de ser valientes, debemos de esforzarnos. Oh Padre eterno, grande es tu fidelidad día con día y tus obras grandes y profundas. Padre, en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus benditas manos y te suplicamos que avives nuestra fe, avives nuestro ánimo, Señor, y que no nos desanimemos, sino que tengamos esa confianza y esperanza de que tú eres nuestro Dios y de que tú eres grande y misericordioso. Y de que siempre estás atento a nuestro llamado. Solamente tenemos que confiar y ser obedientes a tu palabra. Padre, guarda nuestra alma, guarda nuestro corazón, guarda nuestros ojos, guarda nuestros pies para no pecar contra ti. Y ayúdanos, Señor, a cada día tener esa confianza y esperanza de que tú
Señor, nos das el gozo, la paz, la tranquilidad y que vas a proveer todo lo necesario en nuestras vidas. Oh Padre eterno, ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día en leer tu bendita palabra, a prepararnos económicamente, físicamente y materialmente, a prepararnos todo ello, Señor, para que cuando vengan las adversidades no nos sentamos tristes ni angustiados. Señor, te damos gracias por todo y te suplicamos, bendito Dios, que cada día avives el fuego en nuestras vidas, avives el fuego en cada ser, avives el fuego en cada corazón de cada niño, de cada hermana, cada hermano, y que así como le dices ese consuelo a Josué y a Moisés, a ti también nos dices hoy ese consuelo en nuestras vidas. Señor, te rogamos que te quedes con nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, Señor. Amén y amén.